Bienvenidos a la primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, España. A nombre de nuestro director, el señor don Rafael Luna García, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del día de hoy. Y desde nuestra sede en la Ciudad de México de esta feria les saluda Javier Alvarado, subdirector de esta feria. Y hoy nos enlazamos con la doctora Marisa Yergo, escritora, y bueno, tiene una trayectoria impresionante y le quiero dar la bienvenida a esta primera Feria Mundial del Libro de la ciudad de Cabra, España. Doctora Marisa, bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Encantadísima. Bueno, doctor, también encantada de estar hoy aquí con ustedes y además de participar en este evento tan maravilloso, tan importante, que es la Feria Mundial del Libro en la ciudad de Cabra, España. Encantada. Pues un placer para nosotros que comparta parte de un poco de sus obras, porque la verdad ha escrito 4 novelas. 4 novelas y un libro de poesía, sí, y ya estoy haciendo la quinta, que pues vamos a ver cuándo puede ver la luz. Pues esperemos que pronto. Justamente estos espacios fueron creados para también dar a conocer esas obras que no han podido tener esas presentaciones justamente por la situación de la que estamos viviendo, ¿no? La que todo el mundo ya sabemos. Pero, a ver, pues cuéntanos un poquito acerca de su trayectoria y ahorita empezamos a hablar sobre estas obras. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, antes de comenzar realmente a dedicarme a la vida profesional, estudié arquitectura, eso fue mi primera carrera o mi carrera de origen. Me casé, tuve 3 hijos, disfruté muchísimo todo lo que es verlos crecer y demás, pero crecen muy rápido. Y yo había dejado en mi cubeta de deseos y de cosas pendientes muchas cosas. Y en realidad escribo desde que tenía 9 años. Entonces, cuando ellos empiezan a crecer y ya no quieren pasar tanto tiempo con los papás, como que me empezó a sobrar ese tiempo y volví a sacar del cajón mis sueños pendientes y hace más o menos unos 10 años lancé mi primer libro. Por aquí tengo todos y estos fueron los primeros. Este debe tener poquito más de 10 años. Fue el primer libro que hice, como 100 copias para la familia. Es un libro de poesía, se llama Suspiros del Alma. Y fue mi primera incursión en la cuestión literaria, ya como publicando, ¿no? Pero era muy casero, muy familiar. Después de eso, entré en hacer la primera edición de Alma y Dolores, que fue mi primera novela y que tiene corte juvenil. Esta fue la primera edición, más o menos sí tiene 9 años por allí. Y pues la verdad es que me gustó mucho la aventura y se vendió muy bien esa edición. Entonces hasta mandé a hacer otra, de la cual sí me sobraron ejemplares. No muchos, pero sí fue una novela que tuvo mucho éxito. Así que después de eso, cuando ya estaba yo trabajando, porque además todo vino llegando, ¿no? O sea, primero empecé a ir a entrevistas con esta novela, me invitaron a conducir un programa, primero fue uno de jazz, después ya uno con entrevistas y cuestiones culturales, y de eso también ya hace más de 9 años que dije que sí y que me encantó además hacerlo. Y después de eso llegó la segunda edición de Alma y Dolores, esta ya en Amazon, porque para entonces yo ya llevaba un buen tiempo haciendo editoriales para el diario Long Island al Día, que está en Nueva York. Y el mismo editor del diario me apoyó en la edición de las novelas para que se pudieran vender a través de Amazon. Todas las que tengo ya en Amazon se pueden descargar o se pueden pedir en papel, como esta, ¿no? En físico. Sí, pueden llegar en físico o se pueden descargar de manera digital, correcto. Después de esa fue que lancé Los Rostros de mi Poesía, donde tengo una compilación de 86 poesías. Esto fue así como un camino diferente, pero que a mí me da muchísima satisfacción. Y cuando ya había yo publicado Los Rostros de mi Poesía, me tocó participar en una competencia de CIPEA, que es la Sociedad Internacional de Poetas, son poetas, escritores y artistas, y fueron 14 países los que participaron. Una de mis poesías quedó en tercer lugar, la otra quedó mencionada y las dos aparecen en la antología. Así que fue también una gran aventura. Más o menos en ese mismo tiempo me empezaron a llegar premios y nominaciones y cosas muy bonitas, la verdad. Entre ellas esta, Estilo Urbano, donde aparece una pequeña semblanza de lo que ha sido mi vida como artista, sobre todo,
y conductora de radio y televisión. Después hice este libro, que es el que vamos a hablar hoy, Anarchy y las diosas de la sexualidad, mismo que esta es la portada que tiene en Amazon, la que se puede conseguir en todo el mundo, y esta es también otra aventura que me aventé con Rodrigo Porrúa, en una edición que se hizo en México, de la cual todavía hay ejemplares que se pueden conseguir en las librerías más conocidas de la Ciudad de México. Y por último salió esta otra novela. En general en todas mis novelas hay mucho contenido erótico, tántrico, espiritual, todo eso combinado, porque yo hace ya también un buen rato, cuando mis hijos estaban pequeños, hice un diplomado de sexualidad humana, porque a mí me parecía un tema que todavía le hace falta ser tocado y ser hablado sin tabúes y sin tapujos y sin tantos paradigmas que nos encarcelan para hallar la plenitud de nuestra sexualidad. Entonces, es un tema que siempre me ha preocupado y que siempre es mencionado de alguna manera en mis libros, sobre todo en Alma y Dolores, en donde se trata el despertar sexual de los jóvenes y cómo podemos ayudarlos con usando a estos personajes como una referencia para que entre padres, hijos y maestros puedan platicar en tercera persona, hablando de los personajes, pero pudiendo tocar las problemáticas personales de los jóvenes sin que ellos se sientan tan incómodos, vamos a decirlo así, ninguno de los tres, ¿no? Porque finalmente todavía nos cuesta trabajo hablar de sexualidad. Después de eso llegó la última novela, esta la presenté en Nueva York, se llama La Vidente, y esta sí es más como que de intriga, pero pues fueron historias que me fueron llegando y yo quise juntarlas y meter un personaje que las pudiera manejar todas, que fue justamente La Vidente. Y fue también pues como incursionar en otro estilo de escritura. Decía yo que mientras pues me empezaron a llegar cosas muy bonitas, nominaciones muy bonitas. La primera que me llegó fue el Premio Internacional Gaviota, que es con el que tengo más tiempo de haberlo recibido. Después hubo otros premios así que son memorables también, pero no los voy a mencionar todos. Me llamaron para recibir un doctorado por el claustro doctoral honoris causa, que fue la verdad un grande honor, para mí marcó un hito, porque representó muchas cosas que habían quedado, para mí fue como un gran logro de cosas que se habían quedado como atoradas en mi vida. Y allí fue también como quitar el taponcito y que empezara a fluir de otra manera mi carrera como escritora y como conductora. Después me llegó un nombramiento para ser académica, tuve que ir a España a recibirlo, eso fue el año pasado, y la verdad es que también fue algo maravilloso y está relacionada con los académicos ya a nivel internacional. Bueno, me tiene en otro punto, la verdad. Una cosa interesante es que cuando fui a presentar este libro a Nueva York, también tuve la oportunidad de estar en un evento en las Naciones Unidas. Primero me pidieron que condujera un evento en el que hubo presentaciones y entrega de premios en un salón de allí de la ONU, yo fascinada, la verdad. Y después de eso pasamos a una sala de conferencias, de estas que todos hemos visto alguna vez en la televisión, donde en cada lugar hay audífonos para traducción y hay traductores y todo. Y yo dije, ok, pues vamos a escuchar, ¿no? Y que me dicen, vayas a sentar allá enfrente. Y yo, ¿yo? Sí, usted va a hablar de México. Y yo, ok. Y era una conferencia precisamente sobre temas artísticos, sobre cómo las personas que están dedicadas a las cuestiones artísticas, todas en general, había directores de cine, había diseñadores de moda, en fin, y a mí me tocó hablar por México, entonces fue también para mí así como wow, estoy en la ONU, estoy hablando, ¿cómo nadie me está filmando? Sí, me filmaron un poquitito por ahí, pero bueno, finalmente, pues empezaron a suceder, como yo digo, cosas fantásticas, que me hicieron sentir cada vez más segura. ¿Y qué este es el camino? Yo ya cumplí la primera parte como mamá, estoy disfrutando, inclusive como abuela, porque ya tengo 2 nietos, pero también estaba esta otra faceta en la que tengo la oportunidad de vivir, disfrutar. Bueno, y más o menos eso es a grandes rasgos lo que ha pasado en estos últimos años en lo que ya se refiere a mi carrera, a mi profesión, una vez que cumplí como mamá y ahora pues siendo feliz abuela,
pero ya es diferente, ¿no? Finalmente los abuelos estamos para disfrutar a los niños y se los devolvemos a los papás. Eso es una historia distinta y pues ahora estoy realmente metida de lleno en crecer en este camino como escritora y como conductora de programas que tienen que ver con sexualidad y con cultura. Así es, sí, claro, hemos sido, bueno, al menos yo he sido testigo como de esta evolución constante, ¿no? Entre programas, entre libros, entre presentaciones, y realmente un caminar y un andar que yo creo que lo dijo muy bien, fue como destapar este botón, ¿no? O este tapón, y de ahí empezar a catapultar mucho más la trayectoria, ¿no? Y de las actividades que se están realizando. Y vamos a platicar acerca del libro de Anarchy, se llama, ¿verdad? Anarchy y las diosas de la sexualidad. A ver, es que hay un tema muy interesante porque combinar como esta parte de la educación sexual, ¿no? O hablando de la sexualidad, ¿cómo se puede transportar a un libro, a una historia que resulte realmente interesante, pero que al mismo tiempo sí deje aprendizaje sin llegar a ser como tan en un lenguaje grotesco, ¿no? Claro, sí, es una línea muy delgada hablar de erotismo, inclusive citar, hacer relatos que eroticen realmente a la persona, pero hacerlo con tal elegancia que no llegue a la vulgaridad. Es un punto muy importante y yo creo que en ese sentido, tanto mis estudios de sexualidad como el estar metida en la poesía me ayudaron muchísimo para poder describir a todos estos personajes. Para poder escribir este libro, la verdad es que estuve investigando 2 años. No fue una cosa sencilla porque yo sí quería entregarle al mundo algo muy completo, un libro que fuera al mismo tiempo una novela, pero también tuviera algo de un poquito como de manual tántrico, espiritual, que nos ayudara a despertar en nuestra memoria genética ese erotismo innato en cada ser humano, el darnos cuenta lo ligado que está con la espiritualidad, porque finalmente los seres humanos estamos hechos desde el primer pelo hasta la última uña, como somos, y nadie tiene por qué saltarse o poner una barrita negra de censura en todo lo que es lo que tiene que ver con nuestra genitalidad y con nuestra sexualidad. Es extremadamente importante, inclusive, comprender toda la profundidad divina que existe en la sexualidad humana, porque está conectada con lo más alto, con lo más divino. Es un camino, ya por eso se llaman también caminos del Tantra, para reencontrarse con la divinidad a través de nuestro interior, a través del placer, a través de todas las sensaciones que combinan los sentidos humanos, que son más de 5, definitivamente. Entonces, yo, para poder obtener todo esto, uno de los temas que a mí me llamó más la atención cuando estuve haciendo mis investigaciones, además de un libro hermosísimo que se llama El libro de la vida verdadera, que tiene mucha espiritualidad y mucho despertar dentro de esa parte, encontré la historia de los esenios, que a mí me llamó mucho la atención porque eran personas que tenían muy entendido el cómo manejar su propia energía para ayudarse unos a otros. Y la meditación trascendían en todos estos temas. La verdad es que estaban superiores en muchos sentidos y fue una cultura que desapareció pues de manera misteriosa, casi de un día para otro, y se tiene poca información al respecto. Pero lo que se sabe es justamente eso, que estaban muy evolucionados, y lo que yo fui recopilando, la verdad es que a mí me encantó, y por esa misma razón coloqué a los personajes en esa época. Anarchy y toda su comunidad viven en la época en que los esenios vivieron también. Los coloqué más o menos geográficamente en esa zona. Obviamente es un libro de realidad virtual. Me encantaría que esta comunidad haya existido, ¿por qué no? A lo mejor sí existió algo parecido. Pero bueno, en esta comunidad de Anarchy está muy entendido que la energía sexual del hombre es la más potente que posee el ser humano y la aprovecha al 100%. Toda la comunidad entiende este concepto. Para poder entrar o formar parte de, hay que pasar exámenes muy rigurosos demostrando que una persona que quiere entrar tiene la evolución necesaria para entender y respetar
el uso de la sexualidad a través del amor y del respeto hacia los demás y del entendimiento de lo profundo que es nuestro propio erotismo. Y en este caso del personaje de Anaki, ella desde los 4 años es descubierta como con un gran potencial. Entonces la llevan al templo, la empiezan a educar para que ella sea sacerdotisa, no está distanciada de sus papás, es como vivir en un medio internado, un internado puede ir a su casa cuando quiera, pero la necesitan para prepararla adecuadamente. Y ella va describiendo, a medida que crece, cómo es esta preparación, cómo trabajan todos sus sentidos y cómo les van abriendo la mente y el espíritu para que el día que tenga una madurez también corporal pueda formar parte del grupo de sacerdotisas y entregar así toda la energía que se produce a través de una unión sexual y que esa misma energía sea utilizada por los sacerdotes para ayudar a sanar enfermedades, a mejorar el medio ambiente, a mantener el mundo en calma, porque para eso sirve. Y es tan notorio esto que es algo que estamos viviendo los seres humanos todos los días, sin darnos cuenta. Nosotros estamos exudando esa energía. La básica viene del contacto con la tierra, la segunda energía es nuestra energía sexual, la tercera energía es la de las emociones primarias, la cuarta energía es la de las emociones profundas, que tienen que ver con el amor, la quinta es la sabiduría, la sexta es la espiritualidad y todavía hay una más hacia arriba y otra más hacia abajo, en conexión profunda con la divinidad y con el centro de nuestro planeta. Entonces, si no utilizamos las primeras, que son las que nos conectan con la tierra y con nuestra sexualidad, somos como una serie de foquitos que si no prendió el primero, pues mucho menos el último. Necesitamos encender el primero y conectarlo con todos los demás para funcionar al 100%. Entonces, de entrada, estamos utilizando un bajo porcentaje de nuestra energía y para acabarla no la estamos conectando con el amor y con la sabiduría. Eso es lo que se puede aprender a través de la novela y así nos damos cuenta, lo primero que nos va a pasar es que vamos a estar con mayor conciencia de que estamos exudando esta energía. Y si estamos utilizando los 60,000 pensamientos diarios de manera negativa, eso es lo que estamos entregando al mundo, como si fueran nubecitas de energía que estamos soltando y que contaminan todavía más nuestro planeta. Entonces empezamos a tomar una mayor conciencia de todo eso y a pensar más responsablemente y con más amor y con más positivismo. Y todo esto se encausa hacia una polución positiva, por llamarlo así, o a limpiar nuestro planeta de entrada. Pues eso resulta muy interesante porque en una novela que normalmente es como un tema no tan común, ¿no? En este tipo de género, pero que además va ligado también como con esta parte de la filosofía humana, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, ahí nos damos cuenta que todo va entrelazado, ¿no? La filosofía, la sexualidad, la espiritualidad, y que no necesariamente tiene que ver con un tema religioso, ¿no? Como normalmente se puede asociar, sino que realmente es como una cuestión más bien de conciencia y de evolución humana. Correcto, sí. Es más espiritual que religioso, porque religioso lo referimos generalmente a una religión constituida, a cierto tipo de iglesias, y sí, en ese sentido está muy desligado porque, sin mencionar alguna en especial, pero muchas están ligadas a la cultura de la culpa. Y si nos sentimos culpables de ser felices, de tener, de dar, de sentir placer, pues ya empezamos mal. Entonces, sin afán de juzgar nada, necesitamos los seres humanos liberarnos de ese sentimiento de culpa porque estamos aquí y estamos hechos así para ser felices. Es la razón primordial de nuestra estancia en la tierra, que es tan cortita. Obviamente también venimos a aprender, venimos a servir, pero cuando se conjuntan todas estas en un solo concepto, es servir, a través del servicio encontramos la felicidad más profunda. Entonces, todo se relaciona de una manera muy positiva. Y definitivamente la sexualidad debemos dejar de satanizarla y al contrario, empezar a encontrar en ella lo divino, lo positivo, lo alto, verla como una responsabilidad, sí, lo es, pero al mismo tiempo como una vía para encontrar lo más divino que hay dentro de nosotros, porque el momento del éxtasis en una unión
de dos seres, es el momento en el que se pueden tocar las puertas del cielo. Es el momento en el que estamos más cerca de lo más divino que tenemos. Claro, y para poder llegar a ese éxtasis es necesario conocerse, ¿no? Para saber también qué sí, qué no, cuánto no, por ejemplo, ¿no? Pero eso es importante como darse ese permiso de conocerse para que en el momento en que se decida compartir con alguien más, pues también pueda haber como esta fusión que sea un conjunto, o sea, o que sea en ambos, ¿no? No solamente en uno. Sí, exactamente. De hecho, ese es un tema en que a mí me gusta mucho hacer hincapié cuando doy charlas sobre sexualidad y sobre todo cuando se trata de cómo educar a los hijos en este tema. Y yo les digo que sean a los papás, ¿no? Que sean lo más abiertos posible, que los primeros que tienen que aprender sobre sexualidad son ellos para poder hablarles a sus hijos con la mayor apertura. Cuando a un niño desde los 6, 7 años le permites, que no, más bien no permites que vea su autoerotismo y su autoconocimiento como algo malo, sino como simplemente una responsabilidad, es tuyo, no tiene otra persona por qué participar en ello, conócete, claro que sí, lávate las manos, en fin, consejos prácticos, busca la intimidad, esto no tiene por qué ser público, en fin, cosas muy prácticas, pero al mismo tiempo que quede la puerta abierta para la comunicación, para las preguntas y respuestas, de la manera más seria e inclusive admitir, mira, esto que me estás preguntando, no lo sé, pero te lo voy a investigar para contestarte bien, se vale. Y queda abierta la puerta para que a partir de los 7 años el niño sienta la confianza de hablar con los adultos que tienen cerca, que lo aman, y años después, cuando realmente viene su despertar hormonal, se siga sintiendo cerca y sea capaz de preguntar acerca de temas pues más grandes, más fuertes, que tienen más que ver con todo esto. Yo lo que he encontrado, ya hablando abiertamente de sexualidad, es que entregarles a cada uno, primero el conocimiento, la información para que sepan protegerse, y segundo, la responsabilidad para que ellos elijan el momento en que van a suceder las cosas y sepan decir que no cuando no, los hace esperar un mejor momento para tener sus primeras experiencias. Y esto lo he comprobado de manera práctica a lo largo de los años. Entonces, eso es lo que se refiere a la sexualidad humana. Y en el caso de la novela, pues ya vamos a tener otros caminitos que la hacen novela y que también bueno, sería muy interesante platicar. Claro, y que además es como un complemento del aprendizaje, ¿no? También, definitivamente. Definitivamente. O sea, en pocas palabras, Alma y Dolores yo las recomiendo para papás, maestros e hijos, más o menos de secundaria. Los papás que la lean cuanto antes, porque les va a hacer recordar lo que vivieron. Y ya para hablar con los jóvenes, pues sí hay que esperar a que tengan esa edad que yo dije, donde hay que tomar ya con toda seriedad los temas sexuales, que vendrían siendo pues de los 13 a los 17, cuando todavía no son mayores de edad, y es el momento crucial en el que están sucediendo muchas cosas que no deberían suceder, como son los embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual en personas que ni siquiera son mayores de edad, y muchas otras cosas desagradables, ¿no? Que no deberían estar pasando ya y que siguen sucediendo por falta de información y por no entregarles a los jóvenes la responsabilidad de sus actos. Sí, totalmente. Y bueno, la verdad es que siempre es un placer platicar, ¿no? Con usted y que nos comparta también un poco también del trabajo y de lo que implica las obras y todo esto. Si la gente quisiera adquirir alguna de estas obras o sea, ya sea para consulta o solamente porque necesita tenerlos en su vida, ¿dónde se pueden conseguir? Todos mis libros se pueden conseguir, como ya les comenté, en www.amazon.com, o sea, Amazon Internacional, y se pueden descargar de formato digital. Ay, me faltó mencionar una novela. Alma y Dolores son 2 libros. Este que yo les mostré es la portada del 1, pero hay una continuación, porque cuando lo escribí, mucha gente me empezó a preguntar qué pasaba con los personajes después. De hecho, cabe la posibilidad de que se convierta en una saga. Quizá yo siga escribiendo sobre estos mismos personajes y lo que sucede años después. Pero todos están en Amazon Internacional, en formato digital, o se piden para que lleguen en papel a la puerta de su casa. Esa es la gran ventaja que tiene. Y yo cuento con algunos ejemplares físicos de esta
edición de Anaki, y también de Alma y Dolores en el formato azul, porque los pedí para algunos trabajos que tuve, bueno, algunas charlas que tuve que dar y poder tener los libros a mi disposición, pero la verdad es que todos los demás se me terminaron, y si los quieren, pues sí necesitaría que los pidieran a Amazon. De hecho, sería muy bueno que después me avisen, y a lo mejor en alguna charla posterior, aquellos que hayan comprado una o todas las novelas, yo se las pueda autografiar con muchísimo gusto. Pues sí, eso sería muy bueno, y ojalá que la gente vaya a los links de Amazon para poder tener todas las obras, ¿no? Y bueno, ir, bueno, armando, y en algún momento de que podamos hacerlas de forma física, bueno, pues ellos también puedan ser parte y tener la firma como tal, ¿no? Claro, estoy encantada de la vida. Me faltaría mencionar también si me pueden hacer el favor de seguirme en mis redes, eso también es fantástico. Yo tengo un canal de YouTube donde voy subiendo las entrevistas que me hacen y los programas que hago yo sobre diferentes temas. Van a encontrar algo de su interés seguramente. Es doctora Marisa Yergo, mi canal de YouTube. Y tengo un Instagram también en el que estoy subiendo información constantemente. 5 páginas en las que participo en Facebook. Una de ellas es Marisa Yergo TV Escritora, Daniel Abreu y Marisa Yergo, que es para poesía y relatos. Líderes en Evolución, que es para echarle ganas. Es una página en la que hay muchos, muy motivadora. Está Anesma Radio, que es donde se compilan mis programas y mis programas de Sextasis específicamente. Yador Montreal, que ahora vamos a participar el mes de diciembre, con programas que tienen que ver con temas de Navidad y pandemia. Y por ahí se me va a estar escapando alguna, pero bueno, finalmente esas son páginas de Facebook en las que me pueden encontrar y seguirme. Instagram, YouTube son las principales redes en las que estoy. Y Facebook, ¿no? Facebook sí, o sea, son las 5 páginas en las que ya mencioné, y obviamente está mi perfil también. Perfecto. De acuerdo, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta presentación de Anaki, de esta novela. A nombre de nuestro presidente, el señor Rafael Luna García, le damos pues las gracias por haber participado y poder conectarse con nosotros en esta presentación del libro de la primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, España. Y desde nuestra sede, la Ciudad de México, yo me despido dándole nuevamente las gracias, y es un placer para nosotros que esté con nosotros, y nos vemos en una próxima presentación. Claro que sí, muchísimas gracias por esta entrevista y por la oportunidad. De verdad estoy encantada de participar con ustedes. Es una gran bendición en mi vida. Muchas gracias. Nos vemos pronto.